Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siéndose entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que Dios, cuando crea el mundo y a los seres humanos, su testimonio era la creación. Su testimonio era la creación. Y no había excusa para ellos. Entonces vemos que con el solo hecho del ser humano de pensar, porque le dio pensamiento y discernimiento, el ser humano podía entender que había alguien que podía haber creado esto. Vamos a dar un ejemplo. Si yo hoy tengo un reloj, lo desarmo de precisión con todas sus piezas y lo tiro, ¿sí?, ahí al piso, y espero que pasen, o que en los materiales con el cual está hecho el reloj, las piezas, los engranajes, las agujas, todo, se formen naturalmente de los minerales que están en la tierra, empiecen a tomar forma, a diseñarse, y con el tiempo, las décadas, los siglos, y pase mucho tiempo, 60.000 años, como algunos dicen, o lo que fuese, y se formen las piezas y se unan y empieza a funcionar un reloj. Es medio inconcebible, ¿no es cierto? Medio inconcebible. Les voy a leer algo que compartí esta mañana, que trae un poco de gracia, pero que nos habla también de esta comparación. Dice, 6 años de medicina, 4 años de residencia, año de experiencia, operación de 8 horas a corazón abierto con el mejor anestesista, los mejores enfermeros, los mejores instrumentistas, la última tecnología, logran salvarle la vida. El tipo va y le agradece al Gauchito Gil. ¿Qué les parece? Tanto estudio, preparación, todo, y el hombre va, se mejoró, se curó y va y le agradece al Gauchito Gil. Es una analogía de esto, ¿no? Es decir, tanta maravilla de la creación, viendo al artista, al Señor Jesús, que con su solo pensamiento formó, y le atribuyen cosas que no tienen nada que ver, tantas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Tenemos que ver, solamente si miramos para afuera, nos vamos a dar cuenta que hay un orden, y que si hay un orden tiene que haber una mente que organizó esto, que manifiesta que Dios está detrás. Los griegos tenían por costumbre saber que cuando había un orden en la vida, en las cosas, es porque había una mente superior que organizaba esto, ¿sí? Cuando uno entra a una casa y ve una casa ordenada, me está hablando de algo. Cuando voy a un trabajo y veo una empresa organizada, me habla que hay algo detrás que respalda eso, ¿sí? No puede haber desorden y decir que los responsables son ordenados, ¿correcto? Cuando nosotros vemos los días que se acontecen día, noche tras día, noche, vemos las estaciones, vemos el mar que tiene sus límites, Job dice que entran en la cuenca de su mano, vemos la siembra, la cosecha, vemos las estaciones que crean vida, y vemos que esto el hombre no lo puede hacer. Esto no se hizo por casualidad. Alguien tuvo que organizar esto. Esto no es una cosa natural como esas piezas que pensamos que formaron un reloj y un día se formó y empezó a funcionar. Rolex, ¿sí? Esto no es así. También tenemos que mirar para arriba. Cuando contemplamos la maravilla de la creación de las galaxias con sus colores, porque las galaxias tienen colores, ¿sí? Nada más que no las vemos. Pero el solo hecho de contemplar un cielo estrellado, luna llena como esta noche estamos viendo, entender lo precioso de la creación. Dicen algunos científicos que hay tantos soles, tantas estrellas como arena del mar. Y sin embargo, si lo llevamos al ámbito humano, imaginémonos que cada granito de arena tenga su circuito de recorrido, su camino, y no chocan entre sí, no hay abismo. Esto es maravilloso. Es alguien que tuvo que hacerlo. Si miramos para adentro, ¿de dónde hemos sacado la capacidad de pensar, razonar o saber? O el conocimiento del bien y del mal. Cuando hacemos cosas que no corresponden, los animales no tienen este conocimiento, este sentimiento, esta inteligencia. Alguien tuvo que ponernos a nosotros el toque de inteligencia que nos diferencia del reino animal, ¿sí? Si vemos para atrás, la historia nos habla y nos demuestra que la inmoralidad separada de Dios, no hay inmoralidad con Dios. Cuando no hay moralidad, hay inmoralidad porque había una separación de Dios y los imperios y las naciones se pervierten, son hermanados, inmoralidad
decadencia. Siempre es así, siempre ha pasado. Los imperios han caído y las naciones que se llenan de inmoralidad caen. Por eso tenemos que orar por Argentina, ¿sí? No quiero entrar en ese tema, pero realmente tenemos que orar por nuestro país, porque cuando empieza a haber inmoralidad, no tenemos nuevos augurios. Sí, que el Señor bendiga a Argentina. Cuando contemplamos la creación nos damos cuenta de que hay alguien que tuvo que hacer eso. Y esa es la manifestación que Pablo nos va a hablar en Romanos. Ya no tenemos excusa. No podemos decir que no existe Dios. Y otra perla que vamos a poner es de Juan 14:6 y vamos a desarrollar el versículo en porciones, ¿sí? Dice Juan, aparece y va a decir lo que dijo el Señor Jesús de sí mismo. Yo soy el camino, yo soy la entrada, yo soy la puerta del tabernáculo, yo soy el camino que me lleva a Dios. Entramos por la puerta del atrio del tabernáculo para poder hacer sacrificio, pero sin poder tener acceso al lugar santísimo. ¿Se acuerdan? Estamos remontándolo al tabernáculo. Podían entrar al atrio cualquiera que tuviese la intención de sacrificar animales, pero una vez que hacían eso, al tabernáculo al lugar santo no podían acceder, solamente los sacerdotes. Y al lugar santísimo, el sumo sacerdote una vez al año. Era tan tremenda la santidad de Dios que el sumo sacerdote se le ataba una soga al pie por si entraba en pecado y no había expiado su pecado antes y moría delante de la presencia de Dios, no podían entrar a sacarlo. Tenían que tirarlo con una soga. ¿Correcto? No había acceso al lugar santo y al lugar santísimo. Nosotros con el Señor Jesús tenemos entrada directa a la misma presencia de Dios, al lugar de la gloria de Dios. Directamente, con el velo rajado de arriba abajo, podemos tener acceso a la presencia de Dios. Para entrar al atrio, lo primero que había que pasar era por el altar de bronce, y esto me habla de sacrificio. El altar de bronce, nos comentaba Jorge, que era el juicio de Dios. Y el juicio de Dios debería caer sobre nosotros y cayó sobre la persona del Señor Jesús. Ahí se sacrificaban animales y se consumía. El Señor Jesús fue consumido en las llamas de la parrilla del altar de bronce, por amor a mí y por amor a ustedes. Por amor a nosotros, Él fue consumido y bebió la copa que debíamos beber nosotros. Aquel Hijo de Dios siendo quemado en el altar por el juicio de Dios para cubrir con los sacrificios el pecado. Con la muerte de Jesús en la cruz, Él perdona hoy nuestros pecados. Pero ¿saben una cosa? Que nos vamos a proyectar. Recuerden que nosotros entendemos la cruz y nos vamos para atrás y comprendemos el tabernáculo. Ellos no entendían, no sabían de la cruz, pero estaban viendo el tabernáculo. Y cuando ellos sacrificaban al aire libre, a cielo abierto. Y esto me llamó la atención muchísimo. Hay una similitud de los sacrificios en el altar al cielo abierto con el sacrificio de Cristo en la cruz a cielo abierto. Hay una similitud. Qué paradoja de la vida es saber que aquel que creó los mares, como dije recién, que en el hoyo de su mano, en la cuenca de su mano entran, aquel que creó el rocío y la lluvia para regar la tierra y darle vida, aquel que con la lluvia dibujó la silueta de los ríos en las montañas y en los valles para crear los mares, un día tuviese que decir tengo sed. Qué paradoja, ¿no? Qué paradoja que aquel que viendo nuestra miseria, nuestro pecado, como dice el profeta Isaías, podrida llaga de la cabeza hasta los pies, no hay nada sano, las heridas no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquel que viéndonos en nuestra miseria, decidió dejar su trono y venir a buscarnos, ¿sí? Y viendo que estábamos desamparados, nos abrazó con su sacrificio para ampararnos. Aquel que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué paradoja, ¿no? Y qué paradoja que aquel que creó como el mejor artista conocido, con su creatividad, que dice que cuando estemos en su presencia vamos a ver cosas que ojos no vio ni oído yo. Todavía que nos sorprendemos con la naturaleza, nos sorprendemos con una mañana
unas montañas fantásticas, con una noche estrellada, con una luna llena. Nos sorprendemos con paisajes, con la inmensidad de la creación. No sé lo que va a ser ver y oír lo que Dios tiene preparado. Pero aquel quien creó el universo, el cielo, la tierra, a nosotros mismos, lo maravilloso que somos, escuchen, no hablo de la persona orgullosa, sino hablo como creación física, ¿correcto? Como creación física es una maravilla lo que es el cuerpo humano. Esto tuvo que ser creado por Dios. Fuese crucificado y la creación contemplase la muerte de su creador. ¿Será que la tierra no era digna de que su creador no tocase con sus pies la tierra al morir, que tuvo que ser levantado entre el cielo y la tierra? Dice que Dios hizo que de la hora sexta de las 12 de la mañana hasta la hora novena, a las 3 de la tarde, se oscureció. ¿Será que Dios quiso que la propia creación no viese morir a su creador? Hay una similitud y me llama la atención. Sacrificaban al aire libre y nuestro Señor Jesús fue sacrificado al aire libre. ¿Por qué digo esto? Porque la gracia de Dios es para todo. El atrio era para quien quisiese entrar. La gracia y el regalo de Dios y su muerte, la muerte del Señor Jesús en la cruz, es para todo. Pero solamente se apropian aquellos que entran por la puerta. ¿Sí? Aquellos que entran por la puerta angosta. Y esa puerta es cuando traspasamos al lugar santo. Después tenemos el ámbito de la creación que ilumina a todo hombre con la luz de la razón de Cristo. Salmos 19:1 nos da más motivo. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, a otro día y una noche a otra noche declara que acá hay sabiduría. Hay sabiduría. El salmista ya lo estaba diciendo. Pero Pablo va a poner un bocado más y que dice, no solamente con la creación hay testimonio de Dios, no solamente con la revelación del testimonio de la justicia, con la presencia de Dios al pueblo hebreo, sino que dice contra los moralizadores por el testimonio de la conciencia. Romanos 2, 14, 15 va a decir lo siguiente y nos da una tercer pata de esta mesa donde también tenemos que entender que Dios existe. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Es decir, que la conciencia nos habla también. Hay un gran pensador de la Reforma alemán que decía que habían dos cosas por las cuales él sabía que Dios existía. Una por la creación y otra por la moralidad interna en el corazón del ser humano que puede discernir el bien y del mal. Y después tenemos la revelación. Tenemos que entender una cosa, perdón. El plan de Dios siempre fue para con el hombre. Cuando estaban creando el hombre, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dijo, hagamos a Israel a nuestra imagen. Siempre el plan de Dios fue para con la humanidad, fue para con el hombre. Pero dado que el plan de parte del hombre falló, viene la otra opción, ¿sí? A la cual ahora vamos a hablar, que es la revelación a la luz, como estamos pasando del atrio al lugar santo, a la luz del candelabro, ¿sí? No nos olvidemos que el candelabro nos habla de Jesús, de su luz que ilumina nuestra vida, de la luz que nos irradia, la luz que nos guía. Y ahora como la segunda revelación es a través de justamente lo revelado, lo vamos a ver ahora en el lugar santo a través de la luz. Recuerden que en el lugar santo no había luz natural. El lugar santo estaba privado de luz natural, solamente estaba iluminado por la luz de Cristo. Por eso todos los días los sacerdotes tenían que entrar,
prender, debía estar prendido, pero ellos prendían, mantenían el candelabro con aceite de oliva y no tenían que permitir que se apagase, y una de las funciones era cortar los pábilos para que no se quemase y largase un olor feo, ¿sí? Por eso había un incensario. Entonces era todo un ritual, digamos, un ritual bien, en el buen sentido de la palabra. Acuérdense que el ritual no es satánico. Cuando nosotros se hacía, era una cosa ritual, algo que se repetía constantemente, ¿correcto? En el buen sentido de la palabra. Y vemos la revelación a través de la luz del candelabro. Dice Hebreos 1:1-2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, el autor, algunos creen que fue Lucas de Hebreo, pero tiene un poder de resumen que en 3 versículos habla de Génesis, Apocalipsis. Voy a repetirlo. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿sí? En otros tiempos a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por la palabra revelada, ¿sí? A quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen mismo de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Resumida la Biblia. Fantástico, ¿sí? Resumida la Biblia en 3 versículos. Ahora el Señor Jesús, después de haberse manifestado, haber sacrificado su vida por nosotros, se sentó a la diestra de la presencia de Dios. La Biblia resumida en 3 versículos. En el ámbito de la redención, Juan 1:14. Este versículo va a ser el corazón también de lo que vamos a hablar, estamos hablando en esta tarde. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Viendo que el plan de la creación no dio resultado en el hombre, vino el otro plan. No me gusta decir el plan B. Dios no tiene plan B, Dios tiene un solo plan para nosotros. Si este no funcionó, sigue con el plan, sus propósitos se cumplen, su revelación para la humanidad va a cumplirse, ¿sí? Y ahí vemos el plan de redención a través de Abraham, de Isaac y Jacob, y a través de ello una nación, ¿sí?, que iba a ser el nido por el cual vendría el Mesías, ¿correcto? El Mesías para buscar aquello que se había perdido. Y presten atención el pasaje este. Dice, sino que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el objeto de llamar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a las 12 tribus, formar la nación de Israel? ¿Cuál era el objeto? Ganar a toda la simiente de la tierra. O sea, siempre el objeto fue el hombre. ¿Correcto? Ahora fracasó para el hombre eso, ahora busca un pueblo para que el pueblo, mal entendido por los israelíes, que ellos se creían que eran exclusivos, mal concepto y fracasaron ellos también, el objeto era que el pueblo hebreo mostrase la gracia de Dios y el regalo de Dios para la humanidad. Ellos se escaparon al blanco. Con la luz de la razón ilumina a todos los que, con la publicación del Evangelio, dice que no se prende una luz y se pone abajo de la mesa, ¿correcto? Es decir, que el Evangelio vino a traer luz a nuestras vidas. Fracasó el plan de la creación, fracasó Israel como pueblo, y ahora hay una nueva dispensación, podríamos decir, que es la iglesia. Hoy la revelación de Dios es a través de la iglesia, es a través de cada uno de nosotros, como cuerpo y como individuos. No hubo mayor honor que le pudo caber a la tierra que los pies del Señor Jesús la pisasen. Y lo maravilloso es que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo. Aquel que era eterno pudiera aparecer y limitarse a nuestro tiempo. Y que el Creador pudiera aparecer en la creación de tal manera que los ojos humanos pudieran ver. Ellos tuvieron la oportunidad de verlo visualmente. Nosotros le vemos al Señor Jesús por fe, ¿sí? Y qué hermoso es que nos haya visitado el Señor Jesús.
pero dice que el mundo no le conoció. Miren, Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, ¿quién? Aquella luz verdadera. En el mundo estaba, a través de la creación. Y el mundo por él fue hecho, posterior, pero el mundo no le conoció. Ahí vemos también una pata de esta otra mesa que nos habla que Dios se manifestó a través de la luz de la creación. Pero sigue más adelante. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Segundo fracaso del pueblo de Israel. Fracaso de la creación para manifestar, fracaso del pueblo de Israel para mostrar a Dios. Más a todos los que les recibieron. Qué bueno es que Dios nunca nos deja con la parte negativa, con lo malo, lo feo, ¿sí? Siempre nos tiende una mano y nos da la salida. Más a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos heredero y coheredero con Cristo. Y nosotros formamos hoy la iglesia, aquella iglesia que fue ganada con la sangre del Señor Jesús. Yo soy la verdad. Hacemos este traspaso del atrio, yo soy el camino, al otro punto del versículo, ahora yo soy la verdad. Estamos traspasando al lugar santo. Yo soy el camino en el atrio, yo soy la verdad. Estamos pasando al lugar santo. Vemos el traspaso del atrio al lugar santo. Ya no es el testimonio de la luz a través de la naturaleza. Ya eso pasó, ya eso fue. Aunque aquellos que creemos en el Señor Jesús y creemos que Dios creó, nos seguimos deleitando con la creación de Dios. Nos seguimos deleitando. O no se les derrama una lágrima cuando vemos unas montañas, un anochecer o un paisaje que nos desborda. ¿No nos pasa? Nos seguimos deleitando. Pero ahora la revelación es especial a través del Evangelio, porque no habían entendido el primer mensaje. Miren, Pablo nos va a dar una luz sobre esto. En Hechos, creo que es Hechos 15, no recuerdo bien, cuando él está en Atenas y dice que se desesperaba por ver la idolatría de los atenienses y tenían todos los dioses y había una estatua que decía el Dios no conocido, dice que quería hablar con ellos y le dieron el lugar en el Areópago. Y dice que él predicaba a Jesucristo y su resurrección. Y dicen los atenienses que eran todos filósofos, maestros, que debatían todos los días en ese lugar como un anfiteatro y que hablaban del universo, de los dioses, de la filosofía. Y cuando viene Pablo le habla de la predicación del Evangelio, nos habla del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, dice que le decían: traes a nuestros oídos cosas extrañas, cosas que nunca habían antes escuchado. Es que ahora está la revelación del Evangelio, la revelación del amor, de la muerte y de la resurrección de Jesús. El candelero en el Antiguo Testamento era símbolo de Israel. El candelero hoy es la iglesia. ¿Entendemos? El candelero iluminaba el lugar santo. Hoy la tierra está iluminada por la iglesia de Cristo. La tierra está iluminada por la iglesia de Cristo. Miren, tu casa está iluminada por vos, o debería estar iluminada por vos. Tu barrio debería estar iluminado por vos. Tu trabajo debería estar iluminado por vos. Tu colegio, tu facultad, en el lugar que te desenvolves, debería estar iluminado con vos. Debemos ser luces en medio de un mundo que hoy no conoce a Cristo, no conoce a Dios. Y hoy Dios ha elegido a la iglesia, que era el misterio escondido, la perla, ¿sí?, que hoy está delante de su presencia y por el cual Dios manifiesta y da su testimonio de salvación. El apóstol Juan va a introducir un nuevo concepto, algo que nunca se había escuchado. Miren, los griegos estaban maravillados cuando Pablo le habla de esto, de la muerte de Cristo y de su resurrección. Y dice, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es decir, el verbo, hay una definición que se las voy a leer, dice, el logos, el verbo, es el logo de Dios, es la acción creadora, la acción ejecutora, dice, es la palabra, esto es el verbo de Dios, este es el corazón de Dios lo que tenemos nosotros. Miren, ¿quieren conocer a Dios? Acá está. ¿Quieren conocer a Jesús? Porque muchos dicen, ¿dónde está la verdad?
Cada uno tiene su verdad. Mire, usted no conoce a Jesús y le quiere conocer, acá está. No busque en otro libro. Cuando usted va a estudiar de matemática, ¿qué va a leer? ¿La Biblia? Cuando va a estudiar de anatomía del cuerpo, ¿qué va a estudiar? ¿Un libro de matemática? No. ¿Usted quiere conocer el corazón de Jesús? Está acá. Este es el corazón de Jesús, su palabra. Es el verbo ejecutor de Dios. Dice, el logo es la expresión de un concepto. En el principio era el verbo. Y el verbo, la acción, era con Dios. Y define algo más. Y el verbo era Dios. ¿Sí? Y el verbo era Dios. Dios revela que ese logo es su Hijo, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ese Hijo que era el verbo, ¿sí? Ese Hijo que era el verbo. ¿Y qué pasó? Dice que se hizo carne. Juan está revelando algo nuevo. Miren, la naturaleza humana con que aquel verbo se hizo carne, cubría la carne la gloria de Dios. Es decir, que ante los ojos del mundo, la carne, miren, esta piel y hueso y músculos y venas estaban velando la gloria de Dios. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Los griegos estaban maravillados porque nunca podían entender que un Dios habitase con el ser humano. Era como rebajarlo. Pero la palabra dice que aquel hombre vino y se hizo carne. Refiere a la carne. Se sometió a la miseria y a las necesidades de la naturaleza humana. Él estuvo bajo la sentencia de lo que es la carne humana, pero sin pecado, sino que fue hecho pecado por nosotros. Él se sometió bajo las normas y las reglas que lleva la carne nuestra, que es una carne pecadora, sometida a miseria, pero dice que Él no llevó pecado, fue sin pecado. Por lo contrario, fue hecho pecado por nosotros para salvarnos. Dios se hizo hombre para dejar de ser Dios, y de la misma forma que si alguien estudia y se recibe, no sé, de ingeniero, no deja de ser hombre por recibirse de ingeniero. Es hombre y es ingeniero. O sea, él no dejó de ser Dios por hacerse hombre. Su gloria fue velada por el cuerpo que poseía. Así también el verbo de Dios, una vez hecho hombre, permanece para siempre Dios hombre. Y dice, y habitó, 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Miren, plantó tienda, hizo tabernáculo, moró con nosotros. Como hizo Dios en el tabernáculo. Cuando Dios, una vez que estuvo hecho el tabernáculo y fue santificado, la gloria, la nube descendió y estaba presente en el lugar santísimo. ¿Sí? Pero ahora dice que el Señor Jesús viene y habitó con nosotros. La gloria donde era inaccesible para el pueblo, hoy es accesible y podías tomar mate con el Señor Jesús y podías comer. Y los que lo veían comer decían que come con pecadores. Y caminaba con la gente. Él habitó, hizo tienda, moró entre nosotros. Ahora aquel que era inaccesible, aquel que la santidad no podía permitir el pecado, estaba habitando y se había hecho carne y habitaba y caminaba con el ser humano. Algo fantástico, esta perla que estaba oculta. Dice 1 Corintios 3:16, a la iglesia le dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Miren, hermanos, tenemos que entender que ahora nosotros somos templo de Dios. Ese templo en el cual era tan inaccesible el acceso, hoy Dios está sentado al lado suyo. Está sentado al lado suyo. Y Él es el único que conoce su problema, su necesidad, su angustia, su dolor, su vacío. Él está sentado, pero ¿saben una cosa? Está golpeando su corazón para que usted le deje entrar. Antes no podían entrar, hoy golpea el corazón y solamente entran aquellos que abren la puerta. Ahora la puerta es más angosta, yo soy el camino. Ahora para entrar al tabernáculo es más íntimo, la puerta es más chica.
Ancho es el camino y espacioso, ¿sí? Pero angosto es el camino de salvación. Entonces no todos tenían acceso al lugar santo. Entonces el lugar santo es un lugar que ahora está cerrado, no está a cielo abierto y ahora está iluminado por el candelabro, la luz de Cristo en nosotros. Y a cada uno de nosotros nos dice lo siguiente, 1 Corintios 6, 19. Al hombre dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Miren, si tenés al Señor Jesús en el corazón, ya no sos tuyo, ya sos de Dios. Mirá, eso que era tan inaccesible en el tabernáculo, que no podían entrar, ahora se ha acercado a nosotros, se ha hecho carne. Y no solamente eso, sino que habita en nosotros y está con nosotros y está por nosotros. Y ya no somos dueños de nosotros. Nos ha comprado con precio, con el precio de su sangre. Ahora somos de Él. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Él está morando, ha hecho tabernáculo, ha levantado tienda con nosotros. Jesús extendió su tabernáculo a un punto de un encuentro donde acerca el cielo a la tierra y donde acerca la tierra al cielo. La tierra es la embajada, podríamos decir, del cielo, porque su presencia está en medio nuestro. Él es Dios para nosotros y es hombre para Dios. Plantó también su tienda de campaña, está morando hoy con nosotros. Hombres que éramos desobedientes y rebeldes a Dios, Él vino y levanta morada y habita en nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Comprender eso. Qué hermoso saber que hoy somos tabernáculo, porque el Espíritu Santo nos ha sellado, nos ha marcado y pertenecemos y habita en nosotros. Vamos a ver los rasgos. Comentaba esta mañana que el versículo 14 nos habla de Cristo y nos habla del tabernáculo. Ustedes se acuerdan, en el tabernáculo, usted tenía la puerta, tenía acceso al atrio, que entraban cualquiera, quisiera ofrendar o sacrificar. Después tenía el lugar santo y después tenía el lugar santísimo. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Hemos visto que en la palabra, cómo desarrolla el tabernáculo. Empieza desde el altar para afuera. Nosotros estamos estudiando de afuera, de la puerta, hasta el altar. Pero acá miren lo que dice la palabra. Es maravilloso lo que Juan está revelando. Lo que Dios y el Espíritu Santo le ha dado a Juan. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vimos la gloria de Dios. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de el atrio y el lugar santo, lleno de gracia y lleno de verdad. Miren, el altar de bronce nos habla de la gracia de Dios. La cruz de Cristo nos habla del amor y de su gracia. Y una vez que entendemos su gracia, nos apropiamos de la verdad. Dios es verdad, el Señor Jesús es verdad. Y si vos crees o no crees, Él no deja de ser verdad. Es decir, Él no nos tiene que rendir cuenta a nosotros. Él no es verdad o deja de ser verdad si yo le creo o no le creo. Pero para mí, Jesús se hace verdad cuando yo encuentro en la cruz su gracia. Entonces, cuando yo en la cruz veo la gracia de aquel que está muriendo en mi lugar y está derramando su vida por mí, me apropio, si le creo, de la gracia. Y cuando me apropio de la gracia, encuentro que Él es verdad. Él siempre va a ser verdad. Y vimos su gloria llena de gracia y de verdad. Resumido el tabernáculo. La gracia, el atrio, su verdad, el lugar íntimo, cuando hemos creído, y ahora sí podemos tener acceso al lugar íntimo, que es el lugar santo, y tenemos acceso al lugar santísimo, que es donde está su gloria. Es maravilloso ver este versículo como el tabernáculo mismo. Y
De la misma manera que el arca de la alianza sobre la que reposaba la presencia de Dios, que estaba velada a las personas. Porque aún estando el tabernáculo, la presencia de Dios estaba en la nube, pero la gloria estaba velada, no podían tener acceso. Pero al mismo tiempo estaba revelándose. Estaba velada por un lado, pero al mismo tiempo el tabernáculo estaba revelando la presencia de Dios. Así también Emmanuel, o Dios para con nosotros. En su carne estaba velado, pero su presencia y su gloria estaban en medio nuestro. Y su gloria y sus destellos de gloria se veía cuando daba luz o vista a los ciegos, cuando resucitaba a la gente, cuando hacía caminar a los paralíticos y a los cojos. Eran destellos de la gloria de Él que la humanidad no supo entender ni percibir, no supo comprender. Voy a ir más rápido, así puedo terminar. Dice, los testigos de la gloria. Dice Juan, vimos nosotros su gloria. Cristo descubrió su gloria a los más íntimos. Ellos los vieron, otros vieron solamente su carne. Y él cuando dice, vimos su gloria, está haciendo referencia a la transfiguración. Cuando el Señor subió al monte con Pedro, con Juan y con Jacob y se reveló. Y dice que vino una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd, dice, cuando Jesús se le transforma a ellos. Y la evidencia, dice, lo vimos nosotros, no nos las contaron, fuimos testigos oculares, nosotros vimos la gloria. No solamente cuando hacía milagros, sino que vieron al Señor Jesús en gloria. Obviamente que esa gloria fue reducida para que no los consumiera. Era una gloria que dice que nadie puede ver a Dios y vivir. Pero ellos vieron parte, el destello de su gloria. Dice que sus vestiduras se hicieron blancas como la nieve. Y Dios avaló que era su Hijo. El verbo griego que sale en el mismo primera de Juan, el mismo Juan va a decir en su primer carta, 1:1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que hemos visto. Miren, no se la contó nadie. Acá no es de segunda mano. Nosotros vimos su gloria. Y Pedro, que también estuvo en el monte de la transfiguración, en la primer carta, capítulo 2, 17, 18, va a decir lo siguiente. Va a reforzar lo que está diciendo Juan. Primera Pedro 2, 17, 18. Perdón. Segunda Pedro 1, 17, 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es decir, vieron que cuando habla de disciplina, dice que tiene que haber 2 testigos. Y en el Apocalipsis dice que habían 2 testigos, que Dios trae 2 testigos. Acá hay 2 testigos que están dando manifestación, Juan y Pedro. Juan y Pedro están dando manifestación de ello. Voy rápidamente. Los beneficios de esa gloria. En el tabernáculo estaba la ley, en Jesús estaba la gracia. En el tabernáculo todo era un tipo y figura, lo miraban desde lejos, sin entenderlo. En Cristo la verdadera realidad entre nosotros, llena de gracia y de verdad. Y la gracia estamos en el atrio del tabernáculo de algo inmerecido que no podíamos, Dios no nos debía ningún favor a nosotros. Él vino solamente por amor a nosotros. Estábamos en el atrio, en un lugar inmerecido, pero Jesús vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y la verdad que cuando traspasamos la cortina y entramos al lugar santo, hoy podemos contemplar al Señor Jesús. Les voy a robar 5 minutos más, me permiten, he ido bastante rápido, se me pasó un poco el tiempo. 5 minutos les voy a robar, a lo cual quiero terminar este mensaje y como no tengo tiempo lo voy a ir leyendo rápidamente.
Era un tabernáculo hecho de madera de acacia. La madera de acacia habla de la humanidad de Cristo y Jorge nos hablaba que las columnas eran de madera y nos representa a nosotros. Era una madera dura de trabajar, llena de nudos que no eran derechas. Y nos habla de cómo Jesús trabaja en cada uno de nosotros en la iglesia. Somos duros, revirados, inclinados, torcidos, ¿sí? Y llenos de de problemas, de conflictos. Sin embargo, el Espíritu Santo va trabajando y va haciendo la obra. Había aceite en el lugar santo para la unción, y esto nos habla de que la fragancia de Cristo tiene que emanarnos a nosotros. Y le harán un santuario que es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Hoy el santuario es el cuerpo de Cristo. Cuando vieron que el arca tenía 4 anillos, no estaban los 4 anillos porque les sobró oro. Tenía un propósito, porque el arca tenía que ser trasladada. Y los anillos, con los palos de acacia revestidos en oro, se metían para poder trasladar el arca porque no podían llevarle el arca. Y los coatitas, que eran una de las tribus de Leví, gracias David, eran los encargados de llevar y llevaban el arca a través apoyándose en sus hombros. Y acá vemos la armonía, porque el arca nos habla de movimiento, la iglesia nos habla de movimiento. La iglesia no tiene que permanecer estática. El arca tenía que desarmar las tiendas cuando se trasladaban y no podían tocar las piezas. Los mantos, las cortinas cubrían y los coatitas no podían tocar, y una vez que estaba todo listo venían y ponían en su hombro la madera acacia revestida en oro y la trasladaban. Y esto me habla de coordinación, de trabajo de iglesia. No me imagino uno alto, uno bajo, uno rápido, una descoordinación total. Nos habla de una coordinación que la iglesia tiene que trabajar para llevar la palabra, para evangelizar, para llevar el testimonio de Dios. No puede cada uno ser solitario, llanero solitario. No puede cada uno tirar para donde se le ocurra. Es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo que tiene que funcionar en armonía, como los 4 levitas tenían que llevar el arca en armonía, ¿sí? Y esta mañana pensaba en de qué forma podemos terminar de ver este mensaje, entendiendo que aquel que habitó en la eternidad se hizo carne con nosotros, por nosotros. No solamente que se hizo carne, sino que tendió morada. Quería habitar con nosotros, como quería habitar en la humanidad y les rechazó, como quería habitar en medio del pueblo hebreo y les rechazaron, porque la gloria de Dios, la nube se apartó después con el tiempo por los pecados del pueblo, y hoy Dios quiere habitar en nosotros y que la iglesia sea testimonio. Pero por sobre todas las cosas, Dios no es un Dios de masa, aunque lo es. Porque la iglesia universal, la iglesia de Cristo, es una iglesia inmensa que va creciendo. Pero Dios es un Dios de persona. Cuando Él vino, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y vos sos una imagen de Dios. Yo soy una imagen de Dios. Y Dios quiere trabajar en mi vida, quiere trabajar en tu vida. Dios quiere que la Trinidad se manifieste en tu vida. ¿Cómo iba a conocer la humanidad o las simientes de la tierra si el pueblo hebreo fracasó? ¿Cómo los que están en tu casa, los que están en tu trabajo, los que están en tu barrio van a conocer y van a ser simiente si nosotros no somos testimonio y no permitimos que Dios haga tienda y haga morada en nuestras vidas? Miren, tenemos una misión, que es la de llevar el Evangelio. Pero para llevar el Evangelio no te tenés que vestir de misionero para ir a la India, que es bueno. Está bien ser misionero, ¿sí? Nosotros hemos sido ganados por misioneros. Pero miren, para hacer luz y para que la Trinidad viva en vos, no tenés que irte lejos. Si Dios te lo pone en el corazón, bien, porque Dios te va a revestir de eso. Pero vos podés misionar en tu casa. Vos podés ser quizás el único que en tu casa conozca al Señor. O uno de los pocos que conocen al Señor. Y vos tenés que brillar y ser olor fragante en tu casa, ser perfume de Cristo. O podés ser el único que en tu barrio conozca a Dios, o el único que en tu trabajo, o en tu facultad, o en tu colegio conozca a Dios. Dios nos llama a hacer luz. Dios nos llama y nos invita a que Él refleje la Trinidad
en nuestras vidas, porque Él quiere habitar en nosotros para llevar su testimonio a aquellos que no les conocen. Que el Señor les bendiga.